En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, buenas noches a todos. Quisiera hoy ofrecerles una tercera meditación para este tiempo del Adviento. La Navidad es evidentemente la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, pero es también la fiesta, la celebración de su madre, de la Virgen María. María, Madre de Cristo, María, Madre de Dios, son títulos que damos a la Santísima Virgen. Hablando sobre la maternidad de María, la Escritura Santa destaca continuamente dos elementos o dos momentos que son fundamentales en la maternidad de la Virgen y en la experiencia de la maternidad de toda mujer. Me refiero a la concepción y al nacimiento. Concepción y nacimiento. Dos momentos esenciales para una verdadera y plena maternidad. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el episodio de la Anunciación: «He aquí, dijo el ángel a María, que vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo». En este sentido, podemos decir que es en la Navidad cuando ella da nacimiento a Jesucristo, que María, por así decirlo, llega a ser en sentido pleno Madre de Dios. Estos dos momentos, y es interesante remarcarlo, son también señalados por los nombres que damos a la Virgen, en Oriente y en Occidente. En Occidente llamamos a María Madre de Dios, Dei Genitrix en latín, aquella que genera a Dios, destacando principalmente el primer momento, el momento de la concepción. En la iglesia griega llaman a María Theotokos, que destaca especialmente el segundo momento, el del nacimiento. Ticto significa en griego yo doy a luz. El primer momento, la concepción, nos habla de un padre y de una madre. El segundo momento es relativo de manera exclusiva, diríamos, a la madre. Madre de Jesús, Madre de Dios. Es el título que manifiesta uno de los misterios más grandes de la Virgen María, y también una de las paradojas más importantes, más profundas del cristianismo. Sabemos que Madre de Dios es el título más anciano y el más importante de los títulos dogmáticos que fueron dados a la Virgen María. La maternidad divina de María fue definida de manera solemne en el V siglo, en el Concilio de Éfeso, en el año 431, como una verdad que debía y que debe ser creída por todos los cristianos. Es el fundamento de la grandeza de la Virgen María. Pero esta maternidad de María, dice San Agustín, que no es solo una maternidad física, sino que también es una maternidad espiritual o de fe. San Agustín dice que María, antes de concebir a su Hijo, a Jesús, en su seno, lo concibió por la fe en su corazón. Están en Oriente, podemos contemplar esos hermosísimos íconos de la Virgen del Signo, que se llaman, donde vemos a Jesús justamente representado pequeño en el corazón de la Virgen. Ciertamente, escribe San Agustín, Santa María hizo la voluntad del Padre, y es por eso que es más grande para María de haber sido discípula de Cristo que de haber sido madre de Cristo. Es impresionante, es muy osado esto que dice San Agustín.
para hacernos comprender cómo la Virgen había ya concebido al Verbo de Dios en su corazón por la fe. Fue discípula antes que madre, podemos decir. La maternidad física de María está coronada entonces por el reconocimiento de una maternidad espiritual o maternidad de fe, que hace de María la primera y la más santa de las hijas de Dios, la primera y la más dócil de los discípulos de Cristo. A causa de la relación excepcional y única que la maternidad divina crea entre Jesús y María, la maternidad física de la Virgen María es el más grande y el más innegable de los privilegios de la Madre de Dios. San Ignacio de Antioquía reconoce con toda simplicidad que Jesús es de Dios y de María, casi como podemos decir de cualquier niño que es de su padre y de su madre. San Ignacio de Antioquía eleva al orden de la consideración hipostática, divina, a la Santa Virgen. Jesús es de Dios y de María. Y Dante Alighieri, en su Divina Comedia, en el libro tercero, en el cielo, en un solo verso resume la doble paradoja de María, quien es a la vez virgen y madre, y madre e hija. Dante Alighieri escribe así: Virgen Madre, hija de tu Hijo. En este tiempo del Adviento, queridos hermanos, queridos amigos, caminamos hacia el día del gozo de la Navidad. Y seguimos los pasos de María, contemplamos las distintas etapas de la vida de María. Contemplamos su fe, su amor, su esperanza, su confianza en Dios. Contemplamos entonces también su maternidad divina. De los otros aspectos de la Virgen, decimos que los contemplamos porque queremos imitarlos. Pero podemos preguntarnos, ¿es que podemos también imitar la maternidad divina de María? ¿Podemos también nosotros, es posible para nosotros de generar a Cristo, de engendrarlo, de concebir a Cristo, de ser madre de Cristo también nosotros? No solo es posible, sino que, como afirman algunos padres de la Iglesia, como Orígenes, San Agustín, como San Bernardo, el nacimiento de Cristo en Belén no serviría de nada si no fuese posible para nosotros generarlo, engendrarlo de nuevo en nuestro corazón. Por ejemplo, Orígenes escribe en una frase muy fuerte: ¿de qué me sirve que Jesucristo haya nacido una vez en Belén, si Él no nace también por la fe en mi alma? ¿De qué me sirve? Tenemos entonces que recordar que la maternidad divina de María es, como lo dijimos, física y espiritual. María es Madre de Dios no solamente porque lo llevó físicamente en su seno, en su útero, sino también porque lo concibió, lo engendró primero en su corazón por la fe, gracias a su fe. María es la primera de las creyentes. Es bien evidente que no nos es posible de imitar a María en su maternidad física. No podemos engendrar de nuevo a Cristo físicamente, pero podemos imitarla en su maternidad divina, en su sentido espiritual, en su maternidad espiritual o maternidad de fe. En la tradición, la aplicación personal a cada alma es aún más clara, como lo escribe San Ambrosio. Toda alma que cree concibe y engendra al Verbo de Dios, a Jesús.
Si según la carne una sola es la madre de Cristo, María, según la fe, todas las almas engendran a Cristo cuando ellas reciben la palabra de Dios. Una vez que hemos establecido entonces que no solo es posible, sino que es la misión de cada cristiano de engendrar a Cristo, de ser madre de Cristo por la fe, veamos concretamente de qué manera Jesús nos enseña a ser su madre. Es una frase rara, pero es de lo que estamos hablando justamente, de vivir, de imitar en nosotros la maternidad espiritual de María. ¿De qué manera podemos hacerlo concretamente? A través de una doble operación, escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Pero para entender esto, recordamos que María es madre en sentido pleno en dos momentos, dijimos, engendrando y dando a luz. Y según esto podemos decir que existen dos maternidades incompletas o dos maneras de interrumpir esta maternidad. Una de ellas es la más antigua y conocida. Hablo del aborto. Se produce una vez que, engendrada una vida, ella no llega a ser dada a luz, porque durante el tiempo de la gestación, o bien por causas naturales, o bien a causa del pecado del hombre, de la malicia del hombre, el niño muere. Hasta hace poco era la única manera de maternidad incompleta. Hoy en día conocemos otra, contraria a esta primera, que consiste en dar a luz a un niño sin haberlo engendrado. Es el caso de los niños que son concebidos en un laboratorio e introducidos en el seno de una mujer, la fecundación in vitro que se llama. O aún peor, el caso infinitamente triste y miserable de esas mujeres que alquilan un útero, recibiendo un pago inclusive por eso, para poder alojar en su seno, en su útero, una vida humana que ellas no han concebido. En este caso, la mujer da a luz un niño que no viene de ella, un niño que no fue concebido antes en su corazón por el deseo, por el amor, que en su carne, que en su cuerpo. Desgraciadamente, estas dos posibilidades de maternidad incompleta, de las cuales hemos hablado, podemos encontrarlas también en el plano espiritual. Concibe a Jesús sin darlo a luz aquella persona que recibe, que acoge la palabra de Dios, pero sin ponerla en práctica. A aquella persona que continúa agregando aborto sobre aborto en el plano espiritual, haciendo proyectos de conversión, de cambios de vida, que después sistemáticamente olvida, deja de lado, o a causa de la pereza espiritual, o a causa de las preocupaciones de este mundo, las preocupaciones de todos los días que terminan haciendo que dejemos en un segundo plano el trabajo espiritual, que es el más importante. Entonces, esta persona escucha con entusiasmo la palabra, forma resoluciones, hace proyectos para convertirse, para cambiar, y después los abandona. ¿Cuántas veces tal vez cuando llega el Adviento, cuando llega la Cuaresma, decimos, este año sí, este año voy a cambiar, voy a erradicar tal pecado, tal vicio, voy a hacer un sacrificio para vivir mejor tal o tal virtud? Y poco tiempo después abandonamos este proyecto. Bien, es una especie de aborto espiritual justamente, una maternidad incompleta. Se tiene la fe, pero no se tienen las obras. Es una fe entonces muerta. En cambio, da a luz
a Cristo sin haberlo concebido, aquella persona que realiza muchas obras, inclusive obras buenas, pero son obras que no vienen de su corazón, que no son hechas por amor por Dios, no son obras que tienen una intención recta. Entonces son más bien obras que se hacen por costumbre o de manera hipócrita, o tal vez para buscar un poco de gloria mundana o por un propio interés, o tal vez simplemente por la satisfacción que procura la acción, el hecho de hacer. ¿Cuántas personas tal vez pueden llegar a dar una limosna a un pobre, pero despreciándolo en su corazón? ¿Y por qué dan esa limosna? Y para que otros lo vean, para ser apreciados por el ambiente en el que viven, o forman parte de una asociación que hace obras de caridad. ¿Y por qué? Y bueno, porque es bueno tener un grupo, porque está bien visto. Son obras, son buenas, pero es como dar a luz a un niño que no se ha engendrado, en definitiva. Se tienen las obras, pero no se tiene la fe, no se tiene el amor. Hemos considerado entonces el caso negativo de una maternidad incompleta, por falta de fe o por falta de obras. Veamos ahora el caso positivo de una maternidad espiritual verdadera y completa, que nos permite asemejarnos, que nos permite imitar la maternidad espiritual divina de María. San Francisco de Asís tiene una frase que resume bien esto que queremos decir. Cito: nosotros somos las madres de Cristo, dice el santo, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo por el amor, por la lealtad, por la pureza de nuestra conciencia, y cuando lo damos a luz por nuestras buenas acciones, que deben ser para los otros una luz y un ejemplo. O que es algo verdaderamente santo y amable, algo humilde, algo dulce, algo que debe ser deseado, más que todo, de tener a un tal hermano y a un tal hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cosa deseable, cosa amable, dice San Francisco, de poder engendrar y dar a luz a Cristo. Por el amor que tenemos en el corazón, por la pureza de la conciencia. Pensemos a la confesión en este tiempo del Adviento, queridos hermanos, y por esas obras que realizamos que sirven de luz, que sirven de ejemplo a nuestros hermanos, de luz y de ejemplo para avanzar en el bien, para acercarse un poco más a Jesucristo. Es necesario que insistamos en este punto. El propósito de vida nueva debe traducirse sin retardo y por un gesto concreto, por un cambio, inclusive si se puede exterior y visible, en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres. Si las resoluciones que tomamos no pasan al acto, Jesús es concebido, pero Él no es dado a luz. Y entonces reconocemos en esta actitud uno de los tantos casos de aborto espiritual. No celebraremos nunca entonces la segunda fiesta del niño Jesús, que es su nacimiento, justamente la fiesta de la Navidad. Queridos amigos, termino. El día de Navidad, toda la creación, cada una de las criaturas, ofreció algún don al niño Jesús. Los ángeles le ofrecieron el canto, el gloria, el cielo la estrella, los magos sus regalos, oro, incienso y mirra, los pastores su adoración, la tierra una gruta, los animales el lugar donde ellos comían, un pesebre. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a ofrecerle al niño Jesús como regalo para esta Navidad? ¿De qué manera vamos a agradecerle
el que haya querido hacerse hombre para salvarnos. Que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, nos permita engendrar y dar a luz a Cristo en nuestro corazón y por nuestras buenas obras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.